Muy bien, este es un videito de Landgraph donde vamos a construir un simple grafo, ¿sí? Que sería como un simple flujo, donde vamos a ver tres conceptos: el estado, los nodos y los edges, que serían como los bordes o los caminos, le digo yo. Landgraph nos provee un framework, ¿sí? es parte de LangChain, que nos provee abstracciones donde nosotros podemos darle un control mucho más profundo a un agente de inteligencia artificial, ¿sí? Lo podemos crear nosotros e ir indicándole qué hacer en tal caso, qué no hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Y qué usar para hacerlo. En este simple grafo lo que vamos a hacer es, le vamos a dar un input, ¿sí? Vamos a ingresar un texto, como cuando ingresamos en ChatGPT, un texto, bueno. Y nosotros vamos a controlar lo que va a hacer por debajo para que me dé una salida. Es decir, ingreso el input del usuario, va a pasar por un nodo, va a pasar por un segundo nodo y nos va a dar una respuesta. Este va a ser el flujo que nosotros vamos a ver en este caso. Es un grafo muy simple para que se vea cómo es que funciona y a partir de ahí poder escalarlo. Bien, me voy a ir a mi archivo, yo acá ya lo tengo definido. Van a haber palabras o métodos que quizá no se entiendan ahora. No es el punto del video, todas esas cosas la podemos ver después más a detalle. Lo que vamos a ver ahora es un gráfico, cómo lo definimos, cómo definimos un estado, perdón. Un estado sería lo que va a ir corriendo, la información que va a ir corriendo a través de los nodos y que se va a ir modificando y que va a llegar al final para darnos una respuesta. Sería como el estado de nuestra aplicación. Si ustedes conocen React, por ejemplo, imagínense que este es un estado general de React que se va a ir pasando por los componentes. En este caso se va a ir pasando por los nodos. Bueno, lo que tenemos que entender ahora solamente es que el estado va a ser un objeto con la clave mensajes. ¿Sí? Lo vamos a determinar así. Es un estado que se usa mucho, pero puede ser más grande, puede tener otro tipo de claves, puede tener otro tipo de información. Por ahora solo los mensajes. Lo vamos a abordar en una constante llamada simpleGraph, que va a venir de annotation.root y ahí vamos a definir el estado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más en profundidad, no me quiero meter ahora tanto en esto, pero tengamos en cuenta que el estado solamente es un objeto con la clave de mensaje. Vamos a definir los nodos. ¿Los nodos qué eran? Los nodos eran estas funciones, ¿sí? Estos lugares por donde va a pasar el estado para darme una respuesta. Entonces defino el nodo 1. El nodo 1 recibe el estado, recibe este objeto. Yo acá tengo unos console log que solamente es para que se vea por dónde va pasando este flujo. Y este nodo va a retornar de nuevo el estado, ¿sí? Por cada nodo ingresa el estado y sale el estado modificado. Bien, tengamos eso en mente. Entonces, el nodo 1 recibe el estado, lo retorna con su clave de mensajes, con lo que ya tenía en mensajes, más un string. Después del nodo 1 yo tengo el nodo 2 que hace lo mismo, recibe el estado, retorna el objeto que nosotros definimos como estado con su clave de mensajes, con lo que tenía en mensajes, más otro string. Ahora esto va a tomar sentido cuando lo ejecutemos. Una vez que yo defino el estado, defino los nodos, tengo que instanciarlo. Instancio un nuevo estado del grafo con el estado que declaré arriba, lo guardo en una constante llamada graph. En este caso yo la llamo graph, en la documentación también aparece así, a veces. Y a esta constante graph, que es de la clase stateGraph, va a tener métodos addNode, que son métodos con los cuales nosotros agregamos los nodos. ¿Qué nodos vamos a agregar? Los que ya definimos. Es una función que recibe dos parámetros. El primero es el nombre del nodo y el segundo es el nodo en sí. En este caso el nombre del nodo lo determinamos nosotros. A fines prácticos de esta explicación solamente le llamo nodo 1. Agrego los dos nodos, el nodo 1, el nodo 2, ¿sí? Con su nombre nodo 2,
y segundo parámetro el nodo en sí. Y una vez que ya agregué todos los nodos que tengo, en este caso solo tengo dos, voy a agregar los edges, que son los bordes, como le llama la documentación. A mí me gusta llamarlo caminos, así lo interpreto un poco mejor. Son los caminos que va a tomar la información y de qué camino a qué camino va a ir. Por ejemplo, acá ustedes van a ver que lo primero que defino es un edge donde primer parámetro tiene la palabra reservada start. Esta palabra reservada en LangGraph quiere decir vas a comenzar por acá. ¿Sí? Entonces vas a comenzar por el nodo 1. Perfecto. A continuación, segundo, pongo otro método, addEdge, donde acá yo le digo de qué nodo a qué nodo vas a pasar. Es decir, del nodo 1 vas a ir al nodo 2. La salida del nodo 1 va al nodo 2. Bien. Y abajo lo que le digo es que del nodo 2 vas a terminar. ¿Sí? O sea que cuando salís del nodo 2, ahí ya terminás. No hay otro nodo en este caso. Repasemos rápido. Definí el estado, definí los nodos y lo que hace cada uno. Instancié la clase pasándole el estado. Le agrego los nodos con sus métodos, le agrego los edges con sus métodos. Y una vez que ya tengo eso, lo compilo con su método compile, ¿sí? Que es de la clase StateGraph. Una vez que lo compilo, lo guardo en una constante llamada workflow. Si esto no me da ningún error, quiere decir que la compilación estuvo bien. Quiere decir que no hay nodos huérfanos, que no hay caminos que no conducen a nada. ¿Sí? Eso me asegura que este grafo esté bien configurado. Bien. Ahora, abajo, yo ya estoy listo para ejecutarlo. ¿Y cómo lo voy a ejecutar? Este workflow va a tener, o sea, esta constante que yo tengo acá, con todo lo que definí arriba, va a tener un método llamado invoke. Si han usado modelos de lenguaje, van a ver que este método se repite, ¿sí? en varias funciones. Algunos aparece como run, en este caso es invoke. Y lo que yo le voy a pasar es el estado, ¿sí? Porque este estado es el que va a recorrer todos los nodos. Bien. Entonces, llamo al método invoke pasándole el estado con su clave de mensajes. Y yo definí ponerle este string que dice esto es un simple grafo. Bien, así arranca. Como es asíncrono, yo le voy a poner await. Esto correctamente tendría que estar en una función asíncrona y demás. Solo para métodos prácticos y que no haya mucho código y se entienda bien, lo dejé así. Es más, en la documentación van a ver cosas como esta, pero solamente es para no llenar de código todo el ejemplo. Esto se guarda en una constante llamada response, ¿sí? Como lo definí. Y una vez que tengo la response, que pasó por todos los nodos, voy a tener un estado final, que lo voy a contener en response.message, ¿sí? Recuerden que message es la clave del estado. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ejecuto esto? Vamos a ejecutarlo. Yo tengo un script personalizado. Como estoy codeando en TypeScript, hay que compilarlo. Bueno, en este caso yo lo compilo, lo meto en la carpeta dist y lo voy a mostrar acá. Bien, ¿qué pasa? Yo ejecuté. Cuando lo ejecuté, en mensaje decía, esto es un simple grafo. Perfecto. Ejecuto. Se va al nodo 1. Y en el state, ¿qué dice? Esto es un simple grafo. Acá en el nodo 1, si se fijan, voy a achicar un poquito esto. Si se fijan, yo tengo el console log del nodo 1, el console log del estado, y después retorna al estado modificado. Entonces, del nodo 1, dice, esto es un simple grafo. Se va al nodo 2. Esto es un simple grafo en LangGraph, porque yo ya se lo agregué acá en el nodo 1. Del nodo 2 termina, como yo le indiqué, y el state final dice, esto es un simple grafo en LangGraph y TypeScript, porque en el nodo 2 le agregué y TypeScript. Bien, entonces acá lo que podemos ver es que cuando pasa por cada nodo, se va modificando. Yo determino cómo se modifica. Y en este caso solamente estamos agregando string, pero esto se puede escalar con muchísimas cosas y lo podemos ver después. Se pueden agregar
otras funciones, se pueden agregar herramientas, que las herramientas van a tener un comportamiento muy particular, en el cual podemos ir a buscar internet, ir a buscar una base de datos, grabar en una base de datos, traer información, dársela al, al modelo para que el modelo vea qué hacer con esa información, si pedir más información o no. Todo eso que ChatGPT, cuando nosotros nos metemos en el chat, lo escribimos, vemos que hace, o sea, no vemos qué hace por debajo, pero vemos que nos da una respuesta en base a lo que nosotros le damos. Nosotros acá, con LangGraph, podemos darle más control y indicarle qué caminos y qué herramientas seguir. También podemos leer documentación que nosotros tengamos, podemos hacer un millón de cosas. Pero esto es la base de la cual vamos a partir para poder entender cómo funciona un grafo en LangGraph.